Bueno, les venía anunciando que íbamos a hablar con alguien muy importante con respecto al tema de la salud, alguien que está muy cercano al presidente en estos tiempos, porque el presidente está siendo aconsejado por un grupo de expertos en el tema, obviamente, en muchos temas, pero en temas sanitarios, sobre todo en estos tiempos. Es epidemióloga e integrante del comité de expertos que asesoran justamente, como les decía, al comité ejecutivo del COVID-19. Vamos a hablar con Ángela Gentile. Ángela, ¿qué tal? Mariano Pavón la saluda, estoy con la doctora Nefke, estoy con Sol Pérez, aquí en Radio Latina y en Telemax. Bienvenida, gracias por comunicarse con nosotros, o por aceptar la comunicación, mejor dicho. No, por favor, buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, Ángela, por varias cosas la convocamos. Primero le quiero hacer esta pregunta introductoria, después iremos enfatizando en algunos temas que queremos puntuales preguntarle, pero digo, ¿en qué etapa de la enfermedad se encuentra la Argentina? Es difícil decirlo porque es un virus nuevo, porque todavía no se conocen cosas, pero si hay que decir con lo que se conoce hasta acá de este COVID-19, ¿en qué etapa está la sociedad argentina? Bueno, nosotros estamos en algunos distritos del país en circulación comunitaria, como fundamentalmente todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el área metropolitana. Sí. Hay otras provincias que también lo están, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, parte de Córdoba o Chaco, o incluso Ushuaia, concretamente la ciudad de Tierra del Fuego, la ciudad capital. Esto no es igual en todo el país, porque Claro. hay regiones con muy poquitos casos o incluso hay jurisdicciones que no tienen casos. Entonces eso ya marca un primer concepto. No todos estamos igual, todos hacemos la cuarentena, pero todos quizás vamos a administrar la cuarentena en forma diferente, Claro. porque nuestra etapa es distinta también. Ujú. Y eso marca un punto importante también para el manejo futuro de cómo ir liberando actividades. Ujú. ¿Están pensando en eso ya, digo, dentro de, imagino que uno, si bien ustedes tienen que ir pensando el día a día y estar aconsejando al presidente para que tome medidas, digo, ¿hay ya un plan de salida de cuarentena pensada para, diría, todo el país, o para la capital y el Gran Buenos Aires? ¿Hay algo pensado? Lo que más importante me parece es marcar que nosotros como comité técnico trabajamos con el Ministerio de Salud, Sí. no directamente con Presidencia, y obviamente trabajamos armando el marco técnico, ¿no es Claro. cierto? El marco técnico implica, hay que salir paulatinamente, hay que favorecer, respetar y hacer cumplir el distanciamiento social, es importante todas las medidas que hablamos, es importante a cambiar la definición de caso sospechoso en este punto, que es lo que se hizo ayer, y testear más, pero obviamente al no ser funcionarios, cada jurisdicción va armando sus propias estrategias. Ajá. Por eso que las actividades de salida se van armando con este marco técnico de base, pero obviamente discutiéndolo con muchos actores, porque la parte sanitaria, cada provincia discute con sus propios actores, la parte social, económica, me imagino que con muchos otros, para ir liberando actividades, pero sin dejar de cumplir esta norma general. Ajá. Como epidemióloga, pero casi preguntándoselo de manera personal, Sí. ¿le tiene mucho miedo usted a este virus? ¿Cree que es muy complicado de verdad como el mundo nos está mostrando? Uno estima que sí, pero digo, está bueno a la hora de hablar con expertos para saber el tenor de lo asustado que tenemos que estar con esto. No, yo creo que no hay que estar asustados, hay que darle la importancia que corresponde, que es mucha, pero no para paralizarse, sino para que esa ansiedad se permita, en cierta forma, canalizar en actividades y en cosas concretas. Cada uno en el rol y en el papel que le toca. El que tiene que quedarse en su casa, se quedará en su casa y hará cosas desde ahí. El que tiene un deber de otras características como el equipo de salud o cualquier otro aspecto de la actividad esencial hará lo que tiene que hacer, pero no nos tiene que paralizar, nos tiene que hacer preocupar para que todos cumplamos lo que se debe hacer, porque acá no hay vacuna, acá no hay un tratamiento específico antiviral, la vacuna es el aislamiento y nuestro éxito está en que cumplamos bien
ese tipo de aislamiento y vayamos liberando lentamente y mirando siempre con un ojo la actividad y con el otro cómo va la curva epidémica. Claro. Porque si vemos que hay algo que nos preocupa hay que volver para atrás. Bien, Sol. Hola, buenas tardes. Básicamente la pregunta tiene que ver con estas últimas noticias, ¿no?, que vamos conociendo. Por ejemplo, el Hospital Belgrano de San Martín, que tiene 19 contagiados que tienen que ver con la parte sanitaria. También en Bahía Blanca, bueno, en Vicente López, nosotros comunicábamos hace un ratito que una clínica no avisó que una mujer murió por coronavirus y hay 12 contagiados. ¿Qué pasa con estas negligencias, con estos errores que son gravísimos y que desatan una red de contagios masivos? Vemos 19 en un hospital. Sí, es fundamental. Primero tiene que ser una cosa clara. El equipo de salud tiene que estar protegido y bien protegido para que pueda actuar, porque no tenemos infinidad de personas en el equipo de salud, hay que cuidarlo, incluso hasta regionalizando turnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que yo tengo todo el día, no hace falta que el 100% vaya todos los días, sino ir armando equipos de trabajo. Claro. Que si llega a haber algún tipo de problema, uno tiene equipos de recambio. Y eso es importante y forma parte de una estrategia de gestión. Por otra parte, también me parece que todo el mundo tiene que tener lo que se necesita, y hablando siempre del equipo de salud, para cuidarse. Y eso es un punto también importante. Bueno, hay que hacer una buena investigación epidemiológica. En cada caso, yo no conozco tan profundamente caso por caso, pero en términos generales hay que hacer una buena identificación del caso y de los contactos. Claro, porque si uno identifica rápido el contacto y lo pone en aislamiento, en cuarentena, rápidamente corta la transmisión. Claro, a eso iba. Una muy buena investigación epidemiológica. Y a nivel curva, que no se identifique el contagio para aislarlo y se conozcan después 19 casos en un hospital, que obviamente esos 19 que se conocieron de los médicos que trabajan, hay un montón de pacientes que me imagino y de gente que estuvo en contacto con esos médicos que hoy en día está en riesgo y seguramente va a haber muchos más casos dentro de esa red de contagios. Después tenemos la red de contagios de la clínica que no avisó que la mujer murió de coronavirus, le hicieron el test post-mortem y tienen 12 contagios en esa red. En Bahía Blanca, que hay médicos contagiados, también hay una red importante. Cuando se empiezan a desatar estos casos, ¿no?, masivos de errores que provocan muchísimos casos que a su vez van a provocar otros muchísimos casos, ¿qué pasa con la curva de este coronavirus? A ver, la curva es el resultado de muchas cosas. Es resultado de estos errores, como usted marca, es el resultado de la gente que lo cumple bien, es el resultado de la posibilidad de aislamiento de la gente más grande que tiene que estar aislada, es un resultado de muchos factores. Sí. Entonces, hay que ver cómo pesa cada factor en el resultado final. Es un modelo matemático, una curva, ¿no es cierto?, cómo se van dando los casos y la rapidez de la transmisión del virus. Usted sabe que hay un número que es un número que se llama RO, sí. Lo que dice es, por cada persona sí. que yo tengo enferma, esa persona a cuántos contagia. Cuando yo tengo un RO de 2 o de 3, empieza la curva ascendente sin control. Cuando yo tengo, como acá en la Argentina, que estamos en un RO de 7, 8 y en algunas áreas más, 10, bueno, estamos controlando. Todas estas cosas son lecciones duras que hay que modificar, hay que aprender y no deben ser. Ahora, en cuanto esto ya impactan a futuro, esto hay que verlo. Yo no sabemos realmente. Esto hay que seguirlo en el día a día, como se siguió lo que pasó con el tema de los bancos, que ya van más de 10 días, y bueno, por suerte seguimos bajo control. Todo hay que seguirlo en el tiempo. Sí. No se puede predecir lo que va a pasar en 10 días de esta situación. Hay que ir siguiendo casos, contactos, y hay que ir siguiendo la curva nacional. Y la curva sobre todo del área metropolitana, que es el área de más riesgo, porque sí. Concentra el 70% de los casos. En una palabra, pronósticos definitivos y definidos, sí. No, pero sí una alerta y una vigilancia epidemiológica estricta para ir monitoreando qué es lo que va sucediendo. Claro, pues usted decía el tema del contagio, ese denominador que hay, que es muy importante explicárselo a la gente. Sí,
El rock, claro, la cantidad de gente que se contagia. A mí también me acuerdo que un médico me había dicho que cuando ese porcentaje sea negativo o que dé 0, algo, ahí es donde estaríamos como para pensar en que los chicos vuelvan al colegio. Así me acuerdo, me lo dijo así literal, acá al aire, esa cifra, esa reflexión, digo. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, por supuesto, el RO va marcando cuánto tiempo, si uno tiene 0, menos de eso quiere decir que el virus no se está transmitiendo. No se está transmitiendo. Una persona es 0, digamos que no transmite a otro, entonces ya podemos ir diciendo que se van cortando las cadenas de transmisión. Claro, y ahí, perdóneme que lo interrumpa, ahí le quiero hacer una pregunta clave. El tiempo que estamos ganando, el tiempo de esto de la curva y todo, ¿lo tenemos que hacer o lo tenemos que pensar hasta que salga la vacuna? ¿Lo tenemos que pensar hasta que salga un retroviral importante que haga que los síntomas pasen y la gente se recupere? ¿Lo estamos ganando hasta cuándo? Digo, ¿qué tiene que pasar? Lo que estamos logrando primero es amesetar la curva. De ninguna forma esto que estamos ganando implica que no vamos a tener un aumento del número de casos. Ajá. El número de casos va a subir porque estamos en una pandemia. Lo que no queremos es que suba en forma descontrolada. Es decir, no es lo mismo que una persona infectada infecte a 10, que una persona infectada infecte a 3, o que una persona infectada no infecte a ninguno. Claro. Y no es lo mismo que los casos se dupliquen cada 3 días que los casos se dupliquen cada 10 días. Sí. Lo que uno hace es enlentecer la curva y ganar tiempo para preparar al sistema de salud, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si yo preparo el sistema de salud y logro evitar que esté abrumado por la cantidad de casos que aparecen de golpe, uno sabe perfectamente que no es lo mismo recibir 1000 casos en un día que recibir 1000 casos en 4 o 5 días. Totalmente. Permite que cada uno tenga, si necesita terapia, su lugar. Y si necesita una cama de internación, también. Y que va a tener un equipo de salud continente que lo va a poder resolver. Ajá. Es por eso que en realidad no es que con este enlentecimiento de la curva vamos a llegar a 0. Eso es un error. Van a aumentar los casos, pero que aumenten controladamente. Sí. En lugar de hacer la curva, un pico brusco, que haga una meseta y vaya cayendo lentamente a lo largo del tiempo. Eso es lo que uno busca, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Estamos hablando con Ángela Gentile, epidemióloga integrante del Comité de Expertos del COVID-19. Las últimas preguntas o reflexiones que le hacemos, Ángela, y agradeciéndole su tiempo y la gentileza de hablar aquí en nuestro programa. Hay mucha gente que nos escucha, se renueva mucho la audiencia. Gracias a Dios tenemos mucho mensaje de la gente que nos pide ayuda y nosotros podemos contestarle, lo hacemos al aire. Estamos dando servicio más que otra cosa, más que cualquier otra cosa en el programa. Y por eso le pregunto, para que la gente sepa, el frío, se lo deben haber preguntado muchas veces, pero ¿influye negativamente? ¿Y por qué influye negativamente que se vengan ahora las temperaturas bajas y que tenemos que atravesar el invierno en la Argentina? Bueno, estos son virus respiratorios, igual Sí. que otros virus respiratorios como influenza o sincicial u otros virus. El invierno, las bajas temperaturas les permiten reproducirse y afectar más. Aparte de esto, ya lo aprendimos en los chicos con las bronquiolitis del invierno, ¿no es cierto? Sí. Como el virus sincicial respiratorio encuentra toda una gran posibilidad de poder replicarse porque encuentra un aparato respiratorio como con menos capacidad de respuesta. Claro. El virus tiene un problema grande que es nuevo y no hay anticuerpos, nadie lo conoció antes. Recién ahora en la comunidad en el mundo lo está conociendo y generando anticuerpos. Pero hasta este momento nadie tenía anticuerpos. Y esto hace que obviamente su capacidad de transmisibilidad es terrible, porque Sí. no hay ninguna barrera epidemiológica. A medida que aumenten los casos se curen y aparezcan más gente con anticuerpos, eso va a permitir ir frenando también el avance. A futuro esperemos una vacuna, porque en realidad la vacuna, en lugar de ser el aislamiento, va a ser algo concreto que vamos a aplicar para que el sistema inmune genere anticuerpos que sean protectores. Entonces, la protección no va a venir por la enfermedad que deja anticuerpos, sino por la vacuna que le deja anticuerpos. Ajá. Y eso es lo que uno espera, pero el virus
todos los virus respiratorios, el invierno favorece su transmisión. Es cierto. Bueno, y la última, ¿qué le parece la medida del gobierno de la ciudad para con los adultos mayores, que son población de riesgo, claro, mayores a 70 años, que para transitar por la calle van a tener que pedir un permiso especial? Bueno, nosotros, como siempre le dije antes, damos el marco teórico. El marco teórico es que el mayor de 70 tiene más riesgo de mortalidad. Y si uno tiene una jurisdicción, una provincia con un área, con una población más envejecida, sí, obviamente tiene más riesgo. Entonces, entre 70 y 80 años en la Ciudad de Buenos Aires está el 80% de la mortalidad para la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Es por eso que este es el riesgo. Ahora, como cada funcionario, cada ministro responde a ese concepto técnico, cada uno lo hace de acuerdo a lo que considera que es mejor. Entonces, bueno, evidentemente cada uno va a hacer lo que quiere que es mejor de acuerdo a su área. Habrá gente que pone esta medida, otra que piensa que no, que hay que trabajar más barrialmente, otra que hay que hacer programas educativos, no sé. Lo más importante es que quede claro, en mi caso, como una persona que puede marcar las normativas y los grandes aspectos de esta infección, que hay que cuidar al adulto mayor y que hay que cuidar entre 70 y 80 años en las poblaciones más envejecidas. ¿Cómo se hace? Es resorte de cada funcionario. Doctora Mónica Neff, que la saluda, pero en relación a esto, ¿no sería, digamos, el costo emocional para un adulto mayor de 70 años quedarse sí o sí encerrado bajo algún tipo de apercibimiento? ¿Emocionalmente no tiene un costo mucho mayor? Me imagino que sí. Yo no hago geriatría, pero hago pediatría, y evidentemente todos sabemos que el costo, el estrés, la depresión y el costo emocional es muy importante. Por eso hay que tomar también otras medidas que apoyen esta, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, yo no participé de ese análisis, pero sí coincido con usted que es un aspecto muy importante a tener en cuenta. También la de los chicos, ¿no? Usted piense tantos días encerrados y cambiando un poco el eje, hay otras cosas que también preocupan en los chicos. Y esto lo digo como pediatra, ¿cómo vamos a hacer los controles en salud? ¿Y cómo vamos a vacunar los chicos? Son muchos interrogantes los que aparecen. También en los chicos hay cuadros de más riesgo en algunos pacientes pediátricos que también hay que considerar. Toda esta difícil y compleja trama es la que, bueno, hay que ir balanceando para tomar las decisiones. Ajá. Bueno, muchas gracias, Ángela. Un fuerte abrazo a la distancia y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ángela Gentile, epidemióloga e integrante del Comité de Expertos del COVID-19, que asesoran, como ya dijo, al Ministro de Salud, al Ministerio de la Salud, que está en conexión directa con el Gobierno y el Poder Ejecutivo en todas las medidas que toma.